Bueno chicos, después de un rato sin traer nada acerca de NXT, hoy vuelvo con el resumen del último Premium Live Event del show amarillo. NXT Battleground se llevó a cabo en esta ocasión en la ciudad de Las Vegas, más específicamente en el UFC Apex, lo cual significaba la primera vez desde la unión entre WWE y UFC que colaboraban en un evento. Además, como host estuvo Sexy Red y en el póster podemos observar a Ova Femi, Roxanne Pérez, Tony D'Angelo, aunque no participara, Lola Vice y el campeón de NXT, Trick Williams. Así que sin más relleno, vamos a ver qué pasó la noche de ayer en el UFC Apex en Las Vegas. And now, WWE presents NXT Battleground. Hablando de Sexy Red, fue ella quien nos daba la bienvenida al show con su ya característico twerk en el centro del ring. No diré nada más, disfrútenlo. Ahora sí, en el primer combate de la noche se venía la ladder match para coronar a la inaugural campeona norteamericana de NXT. En este combate participaban Fallon Henley, Jada Parker, Lash Legend, Michin, Kelani Jordan y Sol Ruka. El combate, como todo combate de escaleras, fue frenético desde el inicio y empezó con todas buscando debilitar a cualquiera de sus contrincantes. La primera en acercar una escalera fue Sol Ruka, aunque Henley lo intentaba impedir. Lash Legend, por su corpulencia, logró tener controladas a las presentes en el ring, pero rápidamente fue sacada hacia afuera. Momentos a destacar pueden ser los siguientes. Parker thinking in ladder match. Somebody's gonna get hurt. Be perfectly still. Se los pongo así porque me da pereza relatarlos. Eso sí, quisiera volver al momento en el que todas mandan a Lash Legend hacia una escalera. Ese impacto debió doler. Y la doble Soul Snatcher que se hizo la surfista. Este movimiento ya se convirtió en el nuevo RKO. Lo hace de la nada. Y bueno, finalmente Kelani Jordan quedó solita en el ring y aprovechó para subir la escalera y convertirse en la primera campeona norteamericana de NXT. Un muy buen combate para iniciar la noche en el que hubo frenetismo, lo cual es algo importante en un combate de este tipo. Sobre la nueva campeona, pues esperemos que dé un buen reinado, ya que este título es una prueba para ver si lo hacen en el main roster. Lo siguiente en acontecer sería la lucha por los campeonatos en pareja de NXT. Axiom y Nathan Frazer los defendían ante The Good Brothers. No les voy a mentir, este combate casi no lo vi. Aproveché para hacer algunas cosas. Eso sí, de lo poco que vi puedo destacar ese Spanish Fly de Axiom, además el Phoenix Splash de Nathan Frazer, ambos sobre Anderson, que permitió la victoria para los campeones. Bueno, sigue el reinado de Axiom y Nathan Frazer. A continuación, después de un sinfín de videos comerciales por parte de WWE, en este show se notó que querían llegar a las 2 horas y media porque la cantidad de relleno en videos fue espectacular. Se llevaría a cabo la NXT Underground entre la reina de espadas Shayna Baszler y Lola Vice. A destacar el video package de esta rivalidad, muy chiva que le hicieran un guiño a los fatalities de Mortal Kombat. También a destacar que mostraran cómo Shayna estuvo en el equipo de Ronda Rousey en el Ultimate Fighter. No sigo UFC, con lo cual solo dejaré esta información por acá y me iré. Bien, las reglas de este combate son sencillas. No hay conteos, no hay descalificaciones y las únicas maneras de ganar son noqueando a tu rival por decisión del referee o por rendición. Desde el inicio, Shayna inició con ventaja sobre Lola, siendo Lola la primera en ser llevada a la lona. ¿Estoy diciendo rapero o qué? Posteriormente, Shayna la envió afuera del ring, en donde la mandó contra las gradas cerca de la entrada, para después seguir el castigo en el ring con un Ankle Lock que terminó con Shayna dando de cara al poste del ring. Ahí fue el momento de apertura para Lola en el combate. Después, ya a las afueras del ring, Shayna limpió la mesa de comentarios con la intención de quebrarla con el cuerpo de Lola, pero su exceso de confianza permitió que Lola lo impidiera. Eso sí, Shayna no se rendía y con carrera intentó darle un rodillazo a Lola, pero a partir de aquí Lola comenzó su ataque a la pierna de Baszler y aunque tenía la ventaja, Shayna no se rendía e inclusive la llegó a encerrar en la mataleón. Pero como ya mencioné, la pierna de Shayna era su debilidad y tuvo que soltar la llave por el ataque de Lola a esta zona. Al final, en las afueras del ring, Shayna se tropezó con uno de los que estaba en el ringside y su cabeza dio de lleno en las escaleras metálicas. Esto fue aprovechado de inmediato por Lola, quien la regresó al ring para rematar la faena.
haciendo que el referee tuviera que intervenir, lo cual le dio la victoria. Este combate fue todo lo que no tuvimos en SummerSlam del año 2023, un combate entretenido en donde las dos demostraron su background en MMA. Y bueno, Lola se lleva la victoria y en NXT Underground está invicta. Sexy Red se encuentra con la recién coronada campeona norteamericana, felicitándola e invitándola a la fiesta post Battleground. El siguiente combate sería la triple amenaza por el campeonato norteamericano de NXT. Ova Femi lo defendía ante Wes Lee y Joe Coffey, que por cierto, en el video promocional en ningún momento lo incluyeron. Como era de esperarse, por su tamaño y fuerza, Ova sería el objetivo inamovible del combate. Esto hizo que en momentos Wes y Joe se aliaran para mínimo dejar fuera del combate al campeón, aunque se incorporara rápido. Wes Lee demostró que su calidad sigue intacta, realizando sus típicas locuras aéreas. Ova Femi en este momento se vio bastante bien. Qué velocidad de señor, de esquina a esquina, para después mandar a Wes contra la integridad de Joe. Que hablando de este último, al ver que no estaba pudiendo con estos dos, los restantes miembros de Gallus aparecieron para atacar a Femi. Al final le salió regular esa aparición, aunque mínimo lograron que el combate no terminara, secando al referee. Y bueno, para rematar la faena, Ova Femi demostró su poder haciéndose solito un festival de powerbombs que le permitió la victoria. Ova Femi sigue reinando y la verdad, me pregunto quién le quitará el título. Y bueno, damas y caballeros, venimos con los últimos dos combates del show. Y el primero de ellos es una lucha histórica. Roxanne Perez, campeona de NXT, se enfrenta a Jordynne Grace, campeona knockout de TNA. Cuando el título de TNA apareció en Royal Rumble en el año 2022, fue una sorpresa absoluta. Y más o menos algo similar hizo Jordynne Grace al aparecer en NXT como la retadora al título de Roxanne. Yo creo que si hace 10 años nos dicen que esto pasaría, no lo creeríamos. Bien, sobre el combate como tal, por su poder muscular, Jordynne fue quien tuvo en control a Roxanne, quien hacía lo que podía valiéndose de su agilidad. Cuando Roxanne mandó a Jordynne a la lona, como se ve en pantalla, parece ser que algún corte se realizó a la campeona de TNA porque comenzó a sangrar. Además, esta caída fue aprovechada por Roxanne, quien se centró en el brazo de Grace para evitar sus ataques potentes. Aún así, Jordynne lograba hacer cosas muy contundentes, como esa especie de bombazo, no sé cómo nombrarlo, con lo cual así se queda. Roxanne intentó ganar con una combinación de tijeretas, no fue capaz. Intentó el crossface, tampoco pudo, y hasta un springboard moonsault sacó de la caja de movimientos y tampoco. Y como ya se nos tiseó en NXT, Tatum Paxley está obsesionada por tener oro, y aunque su principal objetivo era la campeona de NXT, le pareció más bonito el título de TNA. Realizó el intento de robar en la cara de la campeona, pero ¡oh, Booker! ¡Es Dana! Me encantaron dos cosas de la aparición de Ash by Elegance, que es como ahora se llama Dana Brooke, que no hubo ningún tipo de reacción por ella. Exactly, no pop. Y la manera en la que Big Joseph intentó arreglar decirle Dana, muy gracioso la verdad. Bueno, toda esta distracción pensábamos que no afectó a la campeona de TNA, porque hasta un Valley Driver aplicó, pero a la hora de aplicar su finisher se notó que Roxanne estaba más fresca y lo revirtió a un tipo de cutter, para después conectar su Pop Rocks y llevarse la victoria. Ok, sobre el combate fue muy bueno. La que más se lució, creo yo, fue la campeona de TNA. Sobre el final, bueno, fue la manera fácil para que Roxana retuviera. Ensucia el combate, en parte. Aunque si en TNA con el reto abierto hacen algo con esto, pues no es tan malo. Pero si no es así, tremenda cagada, la verdad. Bueno, Roxanne sigue reinando y Jordynne se devuelve a TNA con una Tatum a la que le gusta mucho su título. Y tiempo de Main Event, Campeonato Mundial de NXT. Eso sí, antes de eso, Gallus hizo mierda a Wes Lee en bastidores. Obligó Ethan Page con un tema de entrada digno de Def Rebel. Intentaba quitarle el título a Hoop That Trick y acabar con su reinado. La campana no había terminado de sonar cuando ya Ethan estaba atacando a Trick. Eso sí, se confió un poquito y ya tenía la ofensiva del campeón encima. Espectacular la velocidad que agarró Trick para dar contra los escalones metálicos. Y bueno, Page tuvo el control del combate en una gran parte, pero como era de esperarse, el campeón no se quedaría de brazos cruzados y empezó a recuperarse de a poco, como por ejemplo con este salto por encima de la barrera de protección. Ethan Page limpió la mesa de comentarios para, ahora sí, romperla, y aunque al principio no pudo, fue cuestión de tiempo para que lo lograra. Después en el ring le aplicó una Razor's Edge, pero todavía no era suficiente, y por estar reclamándole al referee por el conteo en el esquinero, Trick conectó su Trick Shot para retener exitosamente su título.
Decente defensa titular de Trick Williams, pero creo que no estaba para Main Event, aunque de igual forma no estuvo mal. Y con Trick Williams acompañado de Sexy Red es como acabó esta edición de NXT Battleground. Un show que sin duda fue bastante entretenido en términos generales. Lo único que no me cuadró mucho fue que el main event fuera el combate entre Paige y Trick. Sin embargo, esa es mi única queja. Para mí este show es un 8,5, que hay que destacar la formación del stage en el UFC Apex, que la verdad yo lo sentí como si fuera un live show o hasta un show de TNA, por lo pequeño que era. Bien, sin más que decir, voy dejando el resumen por aquí, espero les haya gustado y ya nos veremos en el próximo. ¡Chao!